Queridos jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenos días, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien en sus hogares, en compañía de sus familias. Pues simplemente nos queda, ¿no?, esperar y rogar a Dios para que esta situación de la pandemia que está afectando a nuestro país pueda mejorar y de alguna forma retomar las actividades para retornar con normalidad al colegio. Pero mientras tanto, nos queda simplemente utilizar la tecnología para poder abarcar los contenidos que corresponden para esta gestión y no retrasarnos en lo que refiere al avance curricular. En base a ello, para esta jornada vamos a abarcar lo que es el estudio de los huesos parietales. En relación a lo que refiere el hueso parietal, vamos a analizar primero la posición que debes tener en cuenta el hueso para el estudio. Luego vamos a abarcar la articulación y la ubicación que tiene este hueso en relación al cráneo, así como también vamos a estudiar su estructura en relación a lo que es los números de caras que presentan, los ángulos y como también los bordes respectivos. Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos. Muy bien, para poder realizar el estudio de los huesos parietales es muy importante que sepas que ambos huesos son planos y cada uno de ellos presenta una forma cuadrilátera, como te lo estoy mostrando acá. Asimismo, es importante analizar la posición que tiene cada hueso para el estudio respectivo correspondiente. Para ello, se toma como referencia los ángulos que presenta cada hueso. En esta oportunidad, acá como te lo estoy mostrando, tengo el ángulo frontal que ubica la parte anterosuperior. En la parte inferior, anteroinferior, se encuentra el ángulo esfenoidal. En la parte posteroinferior se encuentra el ángulo mastoideo y por último, en la parte posterosuperior se encuentra el ángulo occipital. Estos 4 ángulos, como te lo estoy indicando, sirve como referencia para el estudio de los parietales. Y no te olvides que esta porción de acá, vascularizada, presenta unos surcos respectivos, te va a dar como referencia que la ubicación de la posición del hueso parietal, esta posición va hacia abajo. Y esta parte de la porción puntiaguda del ángulo frontal te indica que va en la porción anterior. Entonces, anterosuperior, ¿no? Y ahí te vas a poder ubicar para el estudio correspondiente. En relación a ello, vamos a pasar al estudio de la ubicación y la articulación de estos huesos parietales. Tomando en cuenta aquello, este hueso parietal se encuentra ubicado ambos huesos en la porción laterosuperior de la bóveda craneal. No te olvides que toda esta porción, como te lo estoy marcando acá, corresponde a la bóveda craneal. Por la porción anterior se articula con el hueso frontal, formando la sutura frontoparietal, también conocida como sutura coronal. Por la porción posterior se articula con el hueso occipital, formando la sutura lambdoidea. En la porción inferior, en el primer tercio, se articula con el hueso temporal. Y esta porción pequeña de la parte inferior se articula con las alas mayores del hueso esfenoides. En la porción superior, que te lo estoy marcando acá, se articula con el otro hueso parietal, formando la sutura interparietal o también conocida como sutura sagital. En relación a ello, también hay que conocer la estructura de este hueso y está conformado por 2 caras para su mejor estudio, 4 bordes y 4 ángulos. Tomando en cuenta sus 2 caras, presenta una externa y otra interna. La externa también conocida como exocraneal y la interna conocida como endocraneal. En relación entonces a las caras correspondientes, vamos a ver para el estudio la cara exocraneal. Esta cara exocraneal presenta
en la parte media una prominencia, una protuberancia denominada eminencia parietal, que lo puedes verificar acá, que te lo he colocado una forma, una figura un poco ovalada para que puedas identificar. Debajo de esta eminencia parietal se encuentran dos líneas, líneas temporales, que la primera se denomina la línea temporal superior, que sirve para la inserción de la fascia temporal, y la de abajo corresponde a la línea inferior temporal, que sirve para la inserción del músculo temporal. Acá en la parte postero superior se encuentra un foramen, que es el agujero parietal. Por ahí se van a insertar algunas venas, algunas arterias emisarias. Ahora vamos a pasar a estudiar lo que refiere la región endocranial de lo que es el hueso parietal. Tomando en cuenta la región endocranial, ¿sí?, se encuentra acá una porción media más deprimida, es decir, más cóncava en su estructura, que se denomina fosa parietal. Esta fosa parietal va a servir como referencia para que se pueda incorporar o proteger los lóbulos parietales correspondientes. Asimismo, si ubicas bien, la parte de la cara endocranial presenta una concavidad, es decir, que es como una excavación en su estructura. En cambio, la exocranial es convexa, es decir, que presenta una saliente en su estructura, ¿no? Ahora, pasando a lo que es la parte endocranial, si puedes ubicar aquí, se encuentran unas ramificaciones, las cuales te lo estoy enseñando en el dibujo respectivo, que corresponde a las nervaduras que este sistema de ramificación, que tiene más o menos un parecido a la hoja de higuera, va a servir para que se pueda insertar ahí algunas arterias y venas de las meninges medias. Esta parte de la ramificación se inicia en la parte inferior y termina en la parte superior. Asimismo, presenta estos pequeños orificios, como puedes observar acá, ¿sí?, que simplemente son fositas granulares, que algunas pueden ser escasas en su presencia, o también algunas partes de huesos parietales pueden presentar con mayor cantidad de estas fositas granulares. Asimismo, tomando en cuenta lo que refiere la porción de lo que viene a ser la parte de la región endocranial, es importante tomar esta porción, ¿no?, que es un poco cóncava, que en su estructura particularmente presenta, ¿cómo te puedo indicar?, un surco paralelo opuesto del seno sagital superior, y se caracteriza por presentar esos semisurcos esfenoidales particulares para que se pueda articular pues con el otro hueso parietal. Tomando entonces ahora en cuenta los bordes, existe un borde superior denominado borde sagital. Este borde sagital se caracteriza porque, ya te dije, se encuentra en la parte superior, es grueso en toda su estructura en sí, y además presenta un borde dentado. Se articula con lo que viene a ser el otro hueso parietal, formando la sutura sagital o interparietal. En la parte inferior tenemos el borde escamoso. Este borde escamoso se caracteriza porque está situado justamente abajo y además es corto, es delgado y es biselado. En la parte del primer tercio, como te dije anteriormente, si te acuerdas bien, se articula con el hueso temporal, y esta otra porción pequeña se articula
con las alas mayores del hueso esfenoides. Tenemos en la porción anterior lo que es el borde frontal. Este borde frontal forma la sutura coronal o la sutura frontoparietal. En un principio este borde es grueso y luego a medida que va descendiendo, es decir, a medida que va bajando, como lo estoy haciendo, se va adelgazando. Se articula con el hueso frontal, ya te dije, formando la sutura coronal. Y por último tenemos el borde occipital, que se encuentra en la porción posterior. Este tiene una forma dentada y biselada y se articula este borde con el hueso occipital, con la parte escamosa del borde occipital, es decir, del hueso occipital. En relación a ello, este borde particularmente va a formar la sutura lambdoidea. No te vayas a olvidar en la articulación correspondiente de los parietales con el occipital. Y por último, pasamos al estudio de los ángulos respectivos. Los huesos parietales presentan 4 ángulos. El primer ángulo que corresponde a esta porción, al ángulo frontal, donde este ángulo frontal va a formar el punto de osificación brecma. Asimismo, este ángulo frontal simplemente forma con el ángulo o con el lado parietal, del lado opuesto, más bien dicho, del frontal, lo que te dije, el punto de osificación brecma. Tenemos el ángulo esfenoidal, que se encuentra en la porción inferior, que va a formar el punto de osificación terio. En la porción posterior, en la porción inferior posterior, se encuentra el ángulo mastoideo, que va a formar el punto de osificación asterior, que se encuentra en esta porción de acá. Y por último tenemos el ángulo occipital, que se encuentra en esta porción de acá, y va a formar el punto de osificación lambda. En relación entonces a ellos, es muy importante de que ubiques tanto lo que refiere la cara anterior, es decir, la cara externa, la cara también interna, endocranial, los ángulos y como también los bordes que presenta este hueso para su estudio respectivo. Espero que te haya servido el video, pues será hasta un próximo tutorial. Cuídense chicos, nos veremos muy pronto. Hasta luego y que Dios los bendiga.